Hola amigos, hoy estaré hablando sobre el capítulo 10 que corresponde a lo que es la interacción persona-ordenador y la capa de diseño. Cualquier duda, inquietud que tengan, recuerden que el texto guía está en la parte de abajo del video. Eh, bueno, eh, Introduciéndonos un poco al tema. El diseño de interfaz es el proceso en cómo un sistema va a interactuar con entidades externas, por ejemplo, con un cliente, un proveedor o incluso con otros sistemas. En este capítulo nos centraremos en el diseño de interfaces de usuario, pero también es importante recordar que a veces hay interfaces del sistema que al intercambiar información con otros sistemas son diseñados típicamente como parte de una terapia de integración de sistemas. Hasta ahora todo el proceso de desarrollo se ha centrado en conseguir la capa de dominio del problema y su almacenamiento en una capa correcta de gestión de datos. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, la interfaz del usuario es la capa de interacción máquina-hombre. A los usuarios no les importa cómo se almacenen los datos del dominio del problema. Sin embargo, a ellos les preocupa cómo pueden utilizar el sistema para apoyarlos en sus actividades, basados en enfoque de diseño, basados en capas. Hablando un poco de lo que vienen a ser los principios del diseño en la interfaz de usuario, encontramos que el objetivo principal es hacer que la interfaz sea agradable a la vista y fácil de usar, y así reducir al mínimo los esfuerzos del usuario. Dentro de lo que es los principios del diseño y la interfaz de un usuario, encontramos el diseño, la estética, la experiencia del usuario, la consistencia, en donde el diseño debe ser una serie de áreas de la pantalla que se utilizan constantemente para diferentes propósitos. Por ejemplo, una zona superior para comandos y navegación, una zona media para la información, sea de entrada o de salida, y una zona inferior para la información del estado. Lo que es la estética deben ser funciones invitando a los usuarios a través del uso cuidadoso de los espacios en blanco, los colores, tipos de letra. A menudo hay que tener un equilibrio suficiente para tener suficiente espacio en blanco para hacer la interfaz de aspecto agradable sin perder tanto espacio e información importante que no encaje en la pantalla. La experiencia de usuario. A pesar de la facilidad de uso y facilidad de aprendizaje, a menudo conducen a decisiones de diseño similares. A veces hay un compromiso entre los dos usuarios principales, que vienen a ser el usuario con mucha experiencia o los que no tienen nada de experiencia. Los usuarios novatos, por decirle, los que no tienen mucha experiencia, por lo general están más preocupados con la facilidad del aprendizaje, la rapidez con la que puedan aprender estos sistemas, mientras que los usuarios expertos son los que por lo general se preocupan más por la facilidad de uso, la rapidez con la que se utiliza el sistema una vez que han aprendido como usuario. La facilidad de uso y la facilidad de aprendizaje a menudo van de la mano, pero a veces no lo hacen. La investigación que se lleva a cabo en nuestro texto guía nos habla un poco de que los usuarios novatos y los expertos tienen diferentes requisitos, sean para el comportamiento, como por ejemplo los principiantes casi nunca se ven en la forma inferior de la pantalla, pero presentan información de estado, mientras que los expertos se refieren a la barra de estado como cuando se necesita información. Dentro de esto también tenemos lo que viene a ser la consistencia. La consistencia del diseño de la interfaz permite a los usuarios a predecir lo que sucederá antes de que se realice una función.
La consistencia se produce en diferentes niveles. Están las consistencias de control de navegación, la consistencia en terminología, entre otras. Luego de esto analizaremos lo que es la interfaz de usuario y el proceso de diseño. La interfaz del usuario es un caso de uso impulsado incremental y es un proceso iterativo. En función de la importancia de requisitos recién descubiertos, pueden hacer que la capa del dominio del problema se modifique o que a su vez puede causar que la capa de gestión de datos se modifique. Como dijimos anteriormente, todas las interfaces usuarias basadas en GUI comprenden tres partes: la navegación, la entrada y la salida. En consecuencia, el proceso de diseño de la interfaz de usuario tiende a seguir un estilo de prototipos de desarrollo con herramientas de diseño y utilizan escenarios de desarrollo. Los escenarios de desarrollo de uso son esquemas de los pasos que los usuarios realizan para llevar a cabo una parte de su trabajo. Luego tenemos lo que es el diseño de la estructura de navegación. El diseño de la estructura de navegación se define los componentes básicos de la interfaz y cómo funcionan en un conjunto para proporcionar funcionalidades a los usuarios. Dentro de la estructura de navegación nos encontramos con el WND, que es muy similar a una máquina de estado de comportamiento. El WND, cada estado de la interfaz del usuario lo representa como una caja. Una caja corresponde típicamente a un componente de la interfaz del usuario, tal como una ventana, forma, botón o informe. Luego tenemos lo que son los estándares de diseño de la interfaz del diseño, que son elementos básicos de diseño que son comunes a través de las pantallas individuales, formularios e informes dentro del sistema. Dentro de los estándares de la interfaz se utiliza la metáfora de interfaz, que es cómo los analistas deben desarrollar la metáfora de interfaz. Fundamentalmente definen la forma en la que la interfaz debe funcionar. La metáfora de interfaz se ayuda de la plantilla de la interfaz. Una plantilla de interfaz define el aspecto general de todas las pantallas del sistema de información y los formularios e informes basados en papel que utilizan. Dentro de las plantillas de interfaz encontramos los objetos de la interfaz, que son los bloques de construcción fundamentales del sistema, tales como las acciones de interfaz y los iconos de interfaz. Las acciones de la interfaz son las acciones que éstas realizan. Específicamente es el diseño del lenguaje de navegación y sus comandos, mientras los iconos de interfaz pueden ser representados por iconos, que son imágenes que aparecen en los botones de comando así como en los informes, y son formas para resaltar información importante. El diseño de iconos es muy exigente, ya que implica el desarrollo de una imagen sencilla, menos de la mitad del tamaño de un sello normal. Luego tenemos lo que viene a ser la interfaz de diseños de prototipo. Un prototipo de diseño de la interfaz es una maqueta o simulación de una pantalla de ordenador, un formulario o informe. El diagrama de disposición de ventanas es simplemente una imagen que se asemeja a la interfaz de usuario real que el usuario recibirá de forma gradual. Dentro de este diagrama encontramos la evaluación de la interfaz, que tiene como objetivo la evaluación de la interfaz y entender cómo mejorar el diseño de la interfaz antes de que el sistema haya finalizado. En este encontramos la evaluación heurística, la evaluación tutorial y la evaluación iterativa. Dentro de la evaluación heurística es una evaluación que examina las interfaces comparando un conjunto de heurísticas o principios para el diseño de la interfaz. La evaluación tutorial, que es un diseño de la interfaz
que reúne a los usuarios en últimas instancias, los que tienen que operar. Y la evaluación interactiva, que es la evaluación con los propios usuarios, trabajan realmente con el prototipo de la interfaz de usuario en una sección con una persona del miembro del equipo de proyecto. Ahora hablaremos un poco de lo que es el diseño de navegación. El diseño de navegación permite al usuario introducir comandos para navegar por el sistema y realizar acciones para entrar y recibir la información que contiene. Sus principios básicos es que una de las cosas más difíciles acerca del uso de un sistema informático es aprender a manipular los controles de navegación para que el sistema haga lo que quiera. Los tipos de controles de navegación son dispositivos tradicionales de hardware que pueden ser utilizados para controlar la interfaz de usuario, el teclado y un dispositivo señalador como un ratón, trackpad o pantalla táctil. Los tipos de menú: tenemos la barra de menú, que es una lista de comandos en la parte superior de la pantalla que siempre está en la pantalla. El menú desplegable es el menú que se despliega inmediatamente por debajo de otro menú. Desaparece cuando este ya no está en uso. Menú emergente: menú que aparece y se remueve más de la pantalla. Desaparece después de un uso. Menú de la ficha: menú de varias páginas con una pestaña para cada página que aparece y permanece en la pantalla hasta que se cierra. La barra de herramienta: menú de botones con iconos a menudo que aparecen en la pantalla hasta que se cierran. También es importante tener en cuenta que los mensajes son la forma en que el sistema responde a un usuario y él o ella informa sobre el estado de la interacción. Dentro de estos mensajes tenemos el mensaje de error, el mensaje de confirmación, el mensaje de retraso y el mensaje de ayuda. El mensaje de error informa al usuario de que él o ella ha tratado de hacer algo que el sistema no puede responder. El mensaje de confirmación informa al usuario que el sistema ha logrado lo que pide que haga. El mensaje de retraso informa al usuario que el sistema informático está funcionando correctamente. Mensaje de ayuda proporciona información adicional sobre el sistema y sus componentes. El diseño de entrada. El diseño de entrada tiene como objetivo capturar simple y fácilmente información precisa para el sistema. Dentro del diseño de entrada es importante capturar los datos en el origen. Quizás al principio lo más importante del diseño de entrada es capturar los datos en un formulario. En los primeros días de la computación de sistemas informáticos, sustituyeron los sistemas manuales tradicionales que operaban en formularios de papel para automatizar los procesos de negocio. Muchas de las formas originales de papel se mantuvo, ya que nadie pensó en reemplazarlos o porque eran muy caros en hacerlo. Dentro de los tipos de entrada tenemos los tipos de entrada de texto, numéricos, section bots. Dentro de estos también tenemos la casilla de verificación, el botón de radio, el cuadro de lista, el desplegable de lista y el caja combo. La casilla de verificación presenta una lista completa de opciones, cada una con una caja cuadrada delante. El botón de radio, al contrario, presenta una lista completa de opciones mutuamente excluyentes, cada uno con un círculo en la parte delantera. En la pantalla cuadro de lista presenta una lista de opciones en una caja. El desplegable de cuadro de lista muestra elementos seleccionados en cuadro de la línea de 1 que se abre en la lista de opciones. Y el caja combo es un tipo especial de cuadro de lista desplegable que permite que se utilice para escribir así como para una lista de desplazamiento. La validación de entrada: tenemos la validación de comprobación de la integridad, la verificación del formato. ¿Qué queremos decir con verificación del formato? Que si es una fecha, el formato debe estar específico y debe ser verificado. Que se ingrese, por ejemplo, mes, día, año y no se vaya a ingresar día, mes, año o año, mes, día. La prueba de alcance.
La prueba de alcance asegura que los datos numéricos son dentro del rango, dentro del máximo y el mínimo que se especifique. Comprobar dígito del control, asegurar que las combinaciones de datos son válidas. Y la verificación de base de datos es que si queremos algún tipo de información, esta se verifique con la base de datos. Luego tenemos lo que es el diseño de salida, que las salidas son quizás la parte más visible de cualquier sistema, ya que la razón principal para el uso de un sistema de información es tener acceso a la información que produce. Los tipos de salida tenemos lo que son los informes detallados, informes resumidos, informes de sección y los gráficos. El informe detallado muestra información detallada sobre todos los artículos solicitados. Los informes resumidos muestran información resumida sobre todos los artículos. Los documentos de respuesta son salidas que al dar vuelta se convierten en insumos. Y los gráficos son utilizados además en un lugar de tablas o números. Dentro de este capítulo, que es el capítulo número 10, después de los temas ya tratados, nos habla un poco más sobre lo que es el diseño dentro de softwares más orientados a equipos móviles. Como actualmente nos estamos enfocando en realizar aplicaciones de escritorio, aplicando lo que es el análisis y el diseño orientado a objetos, entonces no voy a explicar sobre el tema. Pero si es necesario, si tienen inquietud sobre el tema dado o si quieren conocer sobre cómo es la capa del diseño en lo que es aplicaciones móviles, los invito a que descarguen el libro que estará en la parte de abajo y lo puedan leer para que despejen sus dudas. Muchas gracias por la atención, disculpen cualquier interrupción o si tienen alguna duda, mil disculpas, ya saben, abajo tienen el libro y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.